Entonces, ahora que empecé a grabar, voy a repetir lo que dije hace un rato, que era que este laboratorio es una continuación del laboratorio pasado. En el laboratorio pasado teníamos elementos almacenadores de energía y veíamos que la respuesta al circuito tardaba un tiempo en estabilizarse. Y ahí a ese tiempo en estabilizarse le llamamos régimen transitorio y al tiempo cuando ya el circuito estaba estable le llamamos régimen permanente. Entonces, en el laboratorio hoy vamos a igual ver un análisis en el tiempo, pero vamos a ver un análisis cuando conectamos los dos elementos almacenadores de energía, el capacitor y pues el inductor. Los vamos a tener en un mismo circuito. Entonces, en realidad iba a dibujar el circuito, pero ya me acordé que pues aquí en la práctica está bien antes. Entonces, este es el circuito. Primero quiero que omitan la resistencia. Piensen que la resistencia es igual a cero. O sea, esto es un cable nada más. O sea, solo vamos a tener un inductor y un capacitor. Vamos a suponer que inicialmente el circuito estaba en A y que ha pasado mucho, mucho tiempo, tanto tiempo, que ya el capacitor está en su carga máxima. O sea, ya habíamos puesto el switch en A, ya pasaron todos los transitorios que quisimos que pasaran y ya está el circuito estable, ya tiene el V máximo. En el instante t igual 0, yo voy a cambiar esto aquí. Y vean que cuando yo lo cambio a B, lo que me queda al final es un circuito que solo tiene pues el inductor y el capacitor. Entonces, físicamente, ¿qué sucede ahí? Bueno, justo donde yo quito la energía externa del circuito, que es pues mi batería, el capacitor va a tomar el rol de ente con toda la energía. Entonces, como ya el circuito está estabilizado, aquí teníamos Vmax y aquí teníamos corriente igual cero. Que vean que la corriente es la misma para todo el circuito. Justo cuando yo pasé el switch a B, el capacitor empieza a entregar corriente al circuito. Entonces vamos a tener varios pasos. El primero era V máximo y ahí igual cero. El segundo es V prima, que V prima le voy a llamar a cuando V se está cargando o descargando. Entonces V se está descargando y la corriente es prima, o sea, la corriente también está aumentando. En este caso 2, V se está descargando, C se está descargando y la corriente está aumentando. Vamos a hacerlo así con unas flechitas. En el estado 3, una vez que él ya entregó toda la energía que tenía, él va a quedar en V igual 0. Y aquí vamos a tener a la corriente máxima, que ese es el estado 3. Entonces V ya es igual a 0 y la corriente es máxima. Pero justo cuando la corriente es máxima, nosotros habíamos visto en el laboratorio pasado que significaba el momento en que el inductor estaba totalmente cargado de energía, porque había un campo magnético dentro de él. Entonces, ahora que el inductor está totalmente lleno de energía, porque la corriente es máxima, y el capacitor está totalmente descargado, porque quedó en V 0 volts, el inductor va a ser el que toma el rol de elemento con toda la energía. Entonces él dice, ok, no voy a dejar que el circuito se apague, voy a entregar mi energía en forma de corriente y voy a empezar a cargar el capacitor, nada más que lo voy a empezar a cargar por este lado. Entonces ahora el capacitor se va a empezar a cargar con esta polaridad. Vean que es inversa a como estaba al inicio. Entonces ese es el estado 4. El estado 4 es el capacitor cargándose y la corriente cada vez se va desgastando más porque teníamos corriente máxima, pero ahora estamos cargando el capacitor. Después de este instante vamos a llegar a tener V máximo. El capacitor ya está totalmente cargado y el inductor tuvo que haber entregado toda su energía. Entonces de fijo la corriente va a ser igual a cero. Y vean qué curioso. Voy a limpiar un poco la pizarra. Ahora tenemos el capacitor cargado con la polaridad como se muestra en morado. Y otra vez el inductor tiene corriente igual cero, porque ya dio toda su energía. Entonces el capacitor dice, no, ahora yo me voy a encargar de dar la energía al circuito, pero vean que ahora su polaridad es al revés, entonces ahora más bien la corriente se descarga hacia este lado. Al descargarse para ese lado, bueno, aquí vamos a ponerle un menos para tomar en cuenta que se está cargando al revés. Y ahora él se está descargando
al revés, por eso le puse menos, y la corriente está entrando al revés. Un instante después, él se descargó completamente, es decir, V es igual a 0, y la corriente es máxima, pero en esta dirección. Y volvemos al otro estado donde aquí teníamos máximo y aquí teníamos 0 volts. Pero como ahora el circuito es el inductor el que va a tomar el trabajo de elemento con la energía, él dice, ok, no voy a entregar parte de mi energía al inductor, al capacitor en forma de corriente y enviaba corriente en esta dirección. Entonces vuelve a cargar el capacitor en esta polaridad, que era la polaridad inicial de toda esta gran historia que me eché. Y adivinen qué, de aquí el ciclo se repite una y otra vez. Eso es lo que sucede con la energía en un circuito con un L y un C, sin R. ¿Qué pasa cuando yo integro? Bueno, antes de ver el labor de la resistencia, si yo graficara eso en el tiempo, se vería como algo así. Voy a graficar en el tiempo V del capacitor. Entonces recordamos que empezaba en V máximo y por aquí estaba menos V máximo. Entonces él hace algo como esto. Y luego pues el ciclo se repite una otra vez. Si lo ven, es una señal senoidal. Y ese es el ciclo donde se descargaba para acá, se cargaba en dirección opuesta, se empezaba a descargar en dirección opuesta y luego se empezó a cargar otra vez en la polaridad original. ¿Lo ven? Entonces eso es lo que sucede dentro del circuito solo C y L. Como los dos elementos son almacenadores de energía, o sea, no consumen energía, más bien solo la almacenan, el circuito pues es un sistema aislado, entonces la energía siempre va a fluir a través del circuito eternamente. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real, aunque yo no conecte ningún resistor propio en este circuito, los cables nosotros sabemos que son resistencias. Las patillas del inductor son pedazos de metal, son resistencias. Las patillas del capacitor son resistencias. Y los cables, como ya lo mencioné, con los que conecto el circuito también son resistencias. Es cierto, son muy, muy bajas, pero existen. Entonces, aunque yo no conecte mi circuito en la vida real ningún elemento resistor, ya existe por el simple hecho de tener cables. Entonces, el efecto de un circuito LC, cuando le incluyo la resistencia en el tiempo, se ve como algo así. Aquí está V el capacitor otra vez, aquí está tiempo otra vez, aquí está V máximo, aquí está menos V máximo, y la señal se comporta de esta manera. Viene en V máximo, ¿verdad? Baja, baja, no llega ahí, baja y hace esto. Si lo ven, esta forma tiene la misma forma de oscilar, tiene la misma senoidal de hace un rato, pero vean que se va encogiendo conforme avanza el tiempo. Ese es el efecto de la resistencia. Al ser la resistencia un elemento que consume energía, que su energía la saca del sistema en forma de calor, al pasar corriente eléctrico, él saca calor, se calienta. Entonces hay energía que se está fugando. Entonces recuerden que el circuito lo estábamos analizando con la energía únicamente que tenía el capacitor adentro. Entonces cada vez que él entrega energía al inductor, pasa por la resistencia deja escapar un poco la energía. Cada vez que el inductor intenta cargar el capacitor, igual hay corriente pasando por el resistor, igual se escapa energía. Ese efecto de escaparse la energía se nota como esta envolvente, por eso la puse en puntos, como en una línea punteada, para dar a entender que es como algo que envuelve la señal. Lo venga, va como modulando la señal que era alterna desde un rato, le agrega eso, o sea, se va desgastando la energía. Eso es lo que sucede en un circuito RLC en la vida real. Es decir, no podemos tener un LC puro. Ese tipo de respuesta le llamamos respuesta subamortiguada. Y se ve así, ¿lo ven? Donde vean, la línea azul son las condiciones de oscilación del capacitor y las líneas rojas representan la envolvente de la señal. Ahora veamos matemáticamente qué le pasa al circuito. Cuando yo analizo el circuito,
analizo la malla, ¿verdad? Vean que hago una ley de Kirchhoff, esto es VL, esto es VR y esto es VC. Y todo eso tiene que sumar ceros si hago la malla, ¿verdad? Si me doy cuenta y acomodo esas ecuaciones de manera diferente, tomando en cuenta que la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, puedo llegar a esta ecuación diferencial. Donde tengo la segunda derivada de la carga más esto por la primera derivada más la carga. Entonces, para los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, esto es una ecuación diferencial de segundo orden. La pueden resolver con cualquiera de los métodos que aprendieron en ecuaciones diferenciales. Para los que no han llevado ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial, la solución lo que nos va a dar es otra ecuación. Entonces, si yo, una de las formas más simples de resolver esta ecuación diferencial es cambiar pues toda esta segunda derivada por un lambda a la 2, toda esta derivada a la 1 por un lambda a la 1 y esta que es la Q propia cambiarlo por un 1. Si hago eso, hago un método para encontrar pues las soluciones a esta ecuación nueva y voy a llegar a tener estas soluciones. Que si lo ven, estas soluciones dependen de R, L y C. Como lo que queremos ver es el efecto de R, L y C los vamos a tratar siempre como constantes y R es la variable que vamos a ir variando. Valga la redundancia, ¿verdad? Ahí lo caí en una redundancia. Pero bueno, R es la variable que vamos a estudiar y ver cómo cambia la respuesta del circuito. Si yo saco el discriminante de esta ecuación, ¿se acuerdan? El discriminante me podía decir si tenía una solución, si tenía dos soluciones o si tenía una solución, dos soluciones irreales, o sea, imaginarias. Eso se ve en cálculo 2. Entonces, dependiendo de cómo sea ese discriminante, así pueden ser las soluciones a ese circuito. Este es el discriminante. Como les dije, vamos a mantener L y C constantes, entonces vamos a ver cómo cambia este discriminante conforme cambio R. Si yo tengo un R muy, muy bajo, esto es menor que esto, por lo tanto el discriminante es negativo. Y estamos en el caso de subamortiguamiento. El caso que acabamos de analizar hace un rato con el circuito. ¿Qué pasa cuando integramos un resistor? Resolviendo la ecuación diferencial para un R muy, muy pequeño, la solución tiene esta forma oscilatoria. ¿Ok? Tiene esta forma oscilatoria. Vean que este coseno de aquí, dentro de la ecuación matemática, este coseno de aquí es aquella parte que oscilaba y este E a la menos R entre 2L era pues la envolvente de la señal, esta que cierra aquí. Entonces vean que en la ecuación matemática para caso de subamortiguamiento aparecen los dos fenómenos que estudiamos ya físicamente, pero ahora los estamos viendo matemáticamente. Así se ve. Si yo graficara esto en el tiempo, se vería como la señal que ya vimos, como esta, que va disminuyendo. Así se vería esa señal. Y como vemos que esto es una señal que oscila, ¿cuál sería la frecuencia con la que oscila? O sea, ¿cuánto tiempo le tarda de llegar de aquí a aquí? Es el mismo tiempo que le tarda llegar aquí, es el mismo que le tarda ahora llegar aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, porque se repite el proceso. Esa frecuencia se le llama frecuencia de oscilación natural y es esta W. Y así se calcula. Vean que esa frecuencia de oscilación depende puramente de los elementos del circuito. Ahora sí. Bueno, vean que está la ecuación de carga, si se acuerdan, de física 2. V del capacitor es igual a la carga entre la capacitancia, y como esto es una constante, y pues la tensión eléctrica del capacitor tiene la misma forma que esta. ¿Lo ven? Eso sería el subamortiguamiento. Y vean que esta condición es la condición, pues esa de la envolvente, el efecto de incorporar una resistencia a nuestro sistema que hace fugar la energía. Ahora, voy a ir aumentando más este valor de la resistencia. Ya analicé qué pasa en subamortiguamiento y cómo es matemáticamente. Si yo empiezo a aumentar la resistencia en mi circuito hasta el punto en que este discriminante se haga cero, mi circuito tiene una única solución.
la solución de amortiguamiento crítico. Y esta representa la condición límite en que el sistema deja de oscilar. Además, la resistencia crítica va a ser el momento en el cual el capacitor se puede descargar lo más rápido posible. Eso es lo interesante de la condición crítica. ¿Y cuánto necesito que sea esa resistencia para llegar a la condición crítica? Bueno, que la resistencia sea igual a la resistencia crítica, que se calcula de esta forma y vean que depende propiamente de los elementos L y C. Si yo hago eso, la ecuación se convierte en esto, que si lo ven es una exponencial. Es decir, esto se ve como algo así. Tiempo, V capacitor, está aquí en V máximo, y como es lo más rápido que se descarga, voy a exagerarlo un poquito, pero voy a hacerlo así. Y aquí una pequeña pancita. Eso se descargó súper rápido. Esa es la gran cualidad de la resistencia crítica. Es el punto en el cual mi circuito tiene una única solución. Bueno, mi ecuación diferencial tiene una única solución, mejor dicho, y en ese momento ya no dejo de oscilar. El sistema deja de oscilar. Ya vamos a ver cómo es eso. Si aumento el valor de la resistencia en mi circuito más alto aún que la resistencia crítica, hago que este discriminante vuelva a ser positivo. Era negativo, luego valía cero, ahora vale positivo. Al ser positivo, el sistema tiene dos soluciones y eso se muestra de esta manera. El sistema ahora depende de dos exponenciales, ¿lo ven? Y pues lambda 1 y lambda 2 ya hemos visto que eran unas soluciones a la ecuación diferencial. Pero lo más importante de esta forma es notar que es la resta de dos exponenciales. ¿Cómo se ve la resta de dos exponenciales así en el tiempo? Si hiciera la gráfica así, este sube capacitor y la gráfica se vería como algo así. ¿Qué pasa si aumento R? Si aumento R, la gráfica se hace más así. ¿Qué pasa si aumento aún más R? La gráfica se hace más así. Bueno, en realidad tendría que empezar como en el mismo punto. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el sobreamortiguamiento. Cuando la resistencia ya es muy, muy grande, más bien hace mi circuito lento. En vez de hacerlo rápido, lo empieza a hacer lento. Esa es la idea. Entonces vamos a comprobar estas tres curvas. Aquí están en ejemplos. Vean, aquí está la subamortiguada. Aquí esta imagen que, por cierto, la hice yo. Se nota el amortiguamiento crítico, que es muy rápido, ¿lo ven? Y se nota un caso de sobreamortiguamiento, que si lo ven es una señal más lenta. Tarda más en llegar de su valor máximo a su valor mínimo. Entonces que esta, ven, le tardó muy poco tiempo. Vamos a ver. Vamos a armar este circuito. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro laboratorio. Entonces voy a abrir el LT Spice. Le voy a dar File, New Schematic. Voy a agregar un inductor. Voy a agregar un resistor y un capacitor. Voy a agregar aquí una tierra. Y voy a unir todo con cable. Listo. Qué bonito. Ahora voy a ponerle los valores. Si mal no recuerdo, este es 100 mili. Este me parece que es un K. Ah, no, voy a empezar con 10. Voy a empezar para el caso de subamortiguamiento. Entonces recuerden que R tenía que ser muy bajo. Y capacitancia, 1 micro. Luego, ¿qué me falta? Bueno, vean que si pongo este circuito así como está, me va a salir 0. Todo en 0. ¿Por qué? Porque el programa va a creer que esto está descargado, entonces todo el circuito está descargado. Necesito ponerle unas condiciones iniciales, necesito decirle al programa que este capacitor está totalmente cargado y decirle al programa que este inductor está totalmente descargado. ¿Cómo hago eso? Agregando estos comandos. Este primero, que dice .ic y L igual 0. Le doy control C y lo pego aquí en .op, que es donde uno pues crea comandos. Lo pego ahí, lo doy OK y lo pego pues en algún lado. Ya con eso lo que estoy diciendo es, la corriente en el inductor es 0 en el inicio. Y pues pego el otro comando, que es este, que lo que va a hacer es decirle al software, el capacitor va a empezar con 10 volts. ¿Ven? Es igual a 10. Ahora sí, con esas condiciones ya puedo simular.
Y para simular me están diciendo que ponga 10 milisegundos. Entonces le voy a dar run, le voy a poner 100 milisegundos y le voy a dar OK. Entonces ya me salió, 100 eran o 10, así. Y le voy a dar a traces y voy a agregar el 2, que es el capacitor. Y voilà, lo ven. Tenemos la respuesta subamortiguada. Se nota bien la oscilación, se nota bien pues la envolvente, donde se va descargando la energía por efecto del resistor. Ok, le dan clic aquí, le dan File, Export Data as Text y exportan estos datos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿O alguien tiene preguntas? Ok, perfecto. Listo, entonces, ahora vamos a aumentar el valor de la resistencia. La vamos a llevar hasta el valor de resistencia crítica. Para este circuito en específico, el valor de resistencia crítica es 632.45. Pero voy a ir llevándolo poco a poco a esa resistencia para que ustedes vean cómo, qué le va pasando al circuito. Entonces, está en 10, la voy a poner en 100, le voy a dar OK, le voy a dar Run, y vean cómo quedó mi circuito. Claro, ahora la resistencia es más grande, entonces el circuito pues pierde más energía en cada oscilación, por eso hay menos oscilaciones, por eso cae tan rápido. Voy a seguir aumentando, voy a aumentarlo a 300. Run. Y vean que ahora pues más rápido, es como que la envolvente fuera aquí nomás, ¿verdad? Y solo le da tiempo a hacer pues una oscilación y ya se le gastó toda la energía, pero vean que aún oscila, aún tiene una componente que sea al lado negativo y otra que sea pues sobre el cero. Vamos a aumentarlo más a 600. 600. Run. Y pues vean que pareciera que ya no hay oscilaciones. Vamos a hacer un zoom ahí a ver si de verdad ya no hay oscilaciones. Pareciera que no. Pareciera, a ojo. Pero matemáticamente, el valor correcto que eliminaría las oscilaciones sería el de 632,45. Vamos a ver. Entonces parece que no cambió mucho porque entre 600 y 632 hay muy poco, ¿verdad? Pero en realidad sí cambió en el tema de cuánto duró en descargarse. Ahora está en el punto en el que ya las oscilaciones desaparecieron y el circuito se descargó lo más rápido posible. Ese es el caso crítico. Entonces vean cómo se ve el caso crítico. ¿Qué hacen ahora? Le dan clic aquí, le dan File, Export Data as Text y exportan estos datos. Ahora vamos a llevar el valor de resistencia a un valor más alto de la resistencia crítica. Voy a empezar tal vez por 2000, que es el valor que me piden en la práctica. Y luego lo voy a aumentar más solamente para que lo vean qué pasa más cuando lo aumento más. Entonces vean, lo voy a poner en 2000 y ahora sí, lo voy a run. Y vean cómo cambió la curva. La curva sigue siendo un efecto exponencial, eso no cambia. La diferencia es que ahora es más lenta, es exponencial. ¿Por qué? Porque ahora están entrando dos juegos, dos exponenciales que se están restando una con la otra. Como efecto hace que entre más resistencia yo tenga, más lento se va a volver el circuito. Entonces aquí le dan File, exporta as text y exportan este sobreamortiguamiento. Vean qué pasa si yo le pongo más resistencia, voy a ponerle 10.000. Dura ahora más en descargarse. Y voy a ponerle pues 100.000 ahí. Y pues va a durar más en descargarse todavía. Y esos son los tres casos. Vamos a revisar, y eso de hecho es todo el experimento de hoy. Vamos a revisar qué es lo que nos piden en resultados. Nos piden que realice la gráfica para el caso de subamortiguamiento y que determine la frecuencia de oscilación natural para el circuito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, se los voy a soplar. Voy a volverme al subamortiguamiento. Pongo 10. Run. ¿De qué pasó con...? Hasta aquí.
esto. Ahí está en mi caso su amortiguamiento. Entonces, ¿cuál es la frecuencia con la que oscila esta señal? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil sería venir a sus datos, a la tabla de datos, exacto, buscar cuánto es el tiempo de este pico y cuánto es el tiempo del siguiente pico. Y este tiempo de aquí sería el periodo. El periodo, el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es igual a la inversa del periodo. Y así obtienen la frecuencia. Pero aquí hay como una piedra en el camino que puede haber. Vean que aquí me hablan de frecuencia de oscilación natural y me hablan con W. Cuando es una frecuencia angular, recuerden que es W y W es igual a 2pi por F. Entonces esto no es frecuencia en Hertz, ¿verdad? Esto no es frecuencia, o sea, 1 sobre el periodo no es igual a la W, ¿verdad? Hay dos tipos de frecuencia, hay frecuencia angular y frecuencia, digámosle, normal. Entonces, para que no cometan el error cuando tengan que comparar con el valor teórico. ¿Cuál sería el valor teórico de esa frecuencia? De utilizar esta ecuación y meter aquí el L, el C y el R que se está utilizando. ¿Ok? Genial. Así es como obtienen la frecuencia experimental directamente de los datos y la teórica, pues la obtienen con esta ecuación. Vamos a volver a los resultados de nuevo. Entonces vean que es la gráfica y la frecuencia de oscilación natural del circuito experimental, a esa se refiere. Luego es la gráfica del amortiguamiento crítico, luego la gráfica del sobreamortiguamiento. Y vean que luego les pide una tabla que resuma los valores de resistencia, inductancia y capacitancia para cada uno de los casos y la frecuencia natural para los tres casos. Como vimos, el único caso que oscila es el de subamortiguamiento. Entonces, ¿cuál es el único caso que va a tener frecuencia? Subamortiguado. Exacto, entonces para que la tabla sepan que solo el subamortiguado tiene dato de frecuencia, ¿verdad? Para que no me pregunten cuál es la frecuencia de los otros o se les ocurra batear y poner algún número, ¿verdad? Y vean que lo último es realizar una gráfica que contenga los tres casos en la misma gráfica. Cuando hagan esa gráfica, por favor no la hagan así, nada más metiendo los datos y graficando. ¿Por qué? Porque aunque le pongan título y le pongan el eje y le pongan el texto del otro eje y le pongan la cita o todo lo que ustedes quieran, si al final ustedes solo meten los datos así como están, va a salirles una gráfica así y va a salirles una gráfica así. Bueno, voy a pintarla otro color para que se note. Va a salirles una gráfica así y va a salirles otra gráfica como así. Imagínense, tienen todo este espacio de gráfica y las señales. Esta gráfica, lo importante es comparar los tres casos y dos casos están aquí todos pegados y no se nota que es cada uno. Entonces está malo si lo hacen así. ¿Cuál sería lo correcto? Limitar el eje X de manera en que uno pudiera ver la gráfica algo así. Aquí uno y aquí la otra. Al menos así como la acabo de dibujar, ¿verdad? Pues suponiéndolo, se nota mejor. ¿Por qué? Porque se nota este que oscila y que aparte se va desgastando. Se nota este que es más rápido que este y se nota que este es el más rápido. Ahora sí sería una mejor gráfica. Porque ya puedo observar las tres cosas que a mí me interesaban observar. Si la hago a diestra y siniestra solamente por salir del paso, me va a quedar mal y me la van a poner mala. Entonces, vean que se los estoy soplando para que no cometan ese error y esto es algo pues que tal vez sería muy importante para el resto de los cursos, que avancen cuando hagan una gráfica, que se vean los datos importantes a comparar cuando hay varias curvas. Y pues
aquí le ponen su leyenda, ¿verdad? Ahora hay varias curvas, vale la pena tener una leyenda para saber cuál es cuál, con colores o punteado, como quieran. ¿Les quedó claro? Ok, súper. Y eso sería el laboratorio hoy. Muchas gracias. Los dejo para que pues, puedan empezar a trabajar y como es costumbre, si tienen cualquier duda, me avisan. Pura vida. Bueno, bien, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.